5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos en 32 minutos. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, contaste muy rápido. No importa. Espera, No importa. ya no importa. No, ya está entrando, ya está entrando. Oye, les contamos hace algunas horas atrás, contamos en el programa de este jueves que venía manejando rauda por la carretera, no sé si venía manejando, pero venía en auto, tuvo algún retraso. La diputada Camila Rojas llegó, nos pone muy contentos cuando nos vienen a ver a estudio, nos permite una conversación que obviamente permite profundizar más y en fin. Así que muchas gracias, está con nosotros, nos acompaña y vamos a hablar entonces de lo que conversamos hoy en la mañana muy brevemente, que hemos conversado durante semanas, porque el tema es ineludible, que es del Frente Amplio, más allá de cualquier mirada maniquea, más bien de perspectivar lo que puede ser esta generación, este grupo político, que son gobiernos, que son jóvenes, etcétera. Y para eso, insisto, está con nosotros y te agradecemos, Camila Rojas, diputada de Comunes, que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Bien, muchas gracias. Me vine desde San Antonio. Prefería también estar en vivo, así que gracias. Pero la región metropolitana siempre me pone sus trabas para acercarme. Sí. Porque tú vives en San Antonio. Yo vivo en San Antonio. Sí. Y cuando estudiabas acá en Santiago, ahí en ese tiempo te viniste. Sí, pero me fui cada fin de semana de mi existencia a San Antonio. Volviste al puerto. Sí, me gusta mucho vivir allá. Incluso cuando estabas en la fecha. Yo nací en San Antonio. Yo creo que sí, de hecho lo sabía. Yo dije, lo va a decir, que lo diga. Esta tiene un millón de amigos. Sí, yo nací así, sí, la verdad. Sí, bueno, yo nací allá, crecí allá, me devolví. Cuando estuve en la fecha, yo creo que fue el periodo que menos viajaba, pero igual no, más de 2 semanas no me lo perdí. Es que no aguanto tanto tiempo acá en Santiago. Sí. Así que no. ¿Cómo miras? Tú fuiste presidenta de la fecha. El 2016. Hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo recuerdas esa época? Digo, ahora más que estás diputada, no ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, ha pasado un nivel de importancia de tu generación, de este lote político, tú en Izquierda Autónoma, en ese tiempo, ahora digamos en Comunes, con esta especie como de fusión de alguna manera con otras identidades, con otras orgánicas. ¿Cómo ha sido una primera pregunta, bien fuera de la coyuntura? Sí, bueno, es que han pasado demasiadas cosas, porque realmente no es tanto tiempo, pero hace 10 años el presidente Boric era presidente de la federación. De hecho, cuando él salió electo, nosotros en los recuerdos de redes sociales nos aparecían los recuerdos de la campaña fecha, entonces en verdad han sido tiempos bien movidos y en mi caso yo estuve en la fecha del 2016 y nos tocó enfrentar la discusión de gratuidad y de las universidades estatales y su fortalecimiento en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces fueron tiempos en que seguíamos bien movilizados y que teníamos una discusión bien álgida también, participamos de las discusiones del Congreso y no estábamos muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Así que de harto enfrentamiento, confrontación, y posterior a eso, en el Congreso me tocó en el primer periodo, el periodo pasado, vivir la revuelta y después la pandemia, así que también fueron tiempos realmente muy movidos, muy movidos. Y ahora estamos en un momento, como en un clima bien distinto, entonces como que ha pasado todo en una década. Entremos a lo clásico, que yo creo que la gente, y por eso hemos invitado muchas voces, nos faltaba alguien de Comunes conversando acá, hemos conversado con gente de Revolución Democrática, con gente de Convergencia, nos faltaba gente de Comunes. ¿Cómo ves tú el futuro del Frente Amplio, la idea de la fusión de un solo partido, pero también parado sobre un cagazo gigante, que es de algunas personas de Revolución Democrática, pero que claramente mancha hasta el gobierno, pero fundamentalmente al Frente Amplio, esa generación impugnadora, como solemos decir, que pasa a ser ahora impugnada casi por el conjunto de la sociedad? ¿Cómo lo ves y qué futuro le ves al Frente Amplio en esta dirección? Sí, bueno, obviamente la década también estuvo marcada por eso, por la conformación, en nuestro caso, del Frente Amplio. Al principio eran, si no me equivoco, 17, 15 organizaciones, entonces eran muchas que luego se fueron fusionando y surgió Convergencia Social. Revolución Democrática ya se había armado como partido, en nuestro caso también Comunes, producto de una fusión, entonces ha sido un proceso bien largo y hoy está en discusión la posibilidad del partido único. Yo creo que hay razones pragmáticas y sustantivas para la necesidad de un partido único. Despliegalas ambas, las pragmáticas y las... Bueno, las pragmáticas obviamente se relacionan con el contexto electoral que se viene, tanto el 2024 como el 2025, y si uno mira los números y hace los ajustes, pareciera que lo más conveniente es que nosotros nos unamos y que disputemos como un solo partido las elecciones que se vienen. Esa es la pragmática.
Yo creo que se le agregan otras cuestiones que tienen que ver con que hoy tenemos 3 partidos y, por ejemplo, tenemos que tener equipos orgánicos distintos, personas encargadas de finanzas, o sea, muchas más personas destinadas a ese tipo de funciones orgánicas y por lo tanto no estamos ocupando completamente bien a las personas y a la militancia que podríamos tener desplegada en otras funciones. Entonces yo creo que esas son las pragmáticas. Lo sustantivo yo creo que tiene que ver sobre todo con la necesidad, y ahí lo combino con lo que preguntabas de cómo surge también el Frente Amplio, es que nosotros surgimos como una fuerza impugnadora de los 30 años, y yo creo que hoy que está en cuestionamiento y que casi es como que esa crítica no tiene ningún sentido, yo creo que nosotros tenemos que defender por un lado que efectivamente lo que se hizo durante 30 años, y no tiene que ver con decir no hubo ningún avance o no reconocer que la pobreza disminuyó, sino que decir, y yo creo que con todas sus letras también, defender que se profundizó un modelo, que es el modelo neoliberal, y que hay cuestiones como el endeudamiento de los estudiantes, por ejemplo, el CAE, que fue algo que se generó en el seno de la concertación, de la exconcertación. Entonces, si nosotros no somos capaces de defender que seguimos siendo críticos de esos procesos, yo creo que nosotros no tenemos sentido de ser. Pero como yo creo que tenemos que defenderlo, yo creo que todavía tiene mucho sentido el Frente Amplio en ese sentido y en la necesidad de poder avanzar en cambios que uno puede decir no han sido posibles por las correlaciones desfavorables, por las mayorías que en su momento, yo creo que el intento más evidente fue el del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, y ahí hubo una oposición que no lo permitió. Pero nosotros seguimos teniendo ese desafío. Además que otra lectura tiene que ver con la revuelta, y que creo que también tenemos que defender ahora que pronto va a venir un nuevo 18 de octubre, surge por un descontento acumulado también de muchos años contra la desigualdad, contra los abusos, etc. Entonces yo creo que el Frente Amplio tiene razón de ser, y por eso considero que lo mejor sería que nos unamos y en definitiva converjamos en una sola fuerza. Creo que eso nos daría un potencial mayor, creo que eso nos permitiría reorganizarnos y por tanto defender lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queremos seguir haciendo en política en Chile. Sobre el caso convenios, y creo que es evidente que esto nos golpea muy, muy fuerte, especialmente a Revolución Democrática, pero como se nos entiende como una sola cosa desde ya, obviamente también le pega a los otros partidos y llega hasta el gobierno. Es un caso lamentable, sin duda, es una situación crítica para nosotros, y lo que hemos intentado es responder con fuerza ante qué pasa con las personas que están involucradas en el caso, y en ese sentido Revolución Democrática expulsó militantes, suspendió militantes. Hoy, bueno, no hoy, pero hace unos días la directiva termina renunciando y señalando que tiene que haber un proceso de elecciones nuevas. En el gobierno han salido personas, responsabilidades políticas se han ejecutado. Entonces yo creo que hemos respondido de manera clara y contundente a una crisis que es muy fuerte para nosotros pero ante la que tenemos que actuar, y yo creo que esas actuaciones han existido. No sé si las hemos comunicado de la mejor forma, si queda completamente claro. De hecho, yo creo que la mejor defensa que ha habido es cuando el ex fiscal Gajardo ponía en comparación lo que había hecho este gobierno con este caso versus lo que había ocurrido en otros casos de connotación social antes, ya sea Corpesca, Penta, Sokimich, etc. Entonces yo creo que nosotros lo hemos hecho distinto, y ahí está el desafío también de decir que efectivamente corrupción puede haber en cualquier organización, no solo en la política, también podría ser una junta de vecinos o en una empresa. El punto es cómo se actúa frente a ello y cómo eso también nos sirve para volver a pararnos y seguir intentando hacer las reformas que Chile necesita. Respecto de ese proyecto impugnador que tú mencionas, bueno, dos cosas. Por un lado, ha sido el propio presidente Boric que en distintas actuaciones ha dicho otra cosa es con guitarra, ha asumido esa crítica, que ha, digamos, abrazado o incorporado de manera sustancial a su gobierno a los partidos impugnados. Por lo tanto, la pregunta es si se va a mantener esa impugnación. ¿Es suficiente para mantenerse unidos la impugnación, digamos, sobre todo ahora que al ejercer el Ejecutivo se relativiza por lo menos? Y dos,
Más allá de la impugnación, ¿cuál es la propuesta? Sí, o sea, yo creo que en ningún caso la impugnación es suficiente y creo que no es lo único que nos puede unir. Y evidentemente ser gobierno es ser distinto, es muy distinto a no serlo. Hoy día estamos cumpliendo funciones de gobierno, no solo el presidente, sino que mucha de nuestra militancia está desplegada en los ministerios, subsecretarías, seremías, y lo que se enfrenta siendo gobierno no tiene nada que ver o sea, yo lo veo en el Congreso, ser oposición y ser oficialista son dos posiciones muy diferentes porque hay una labor de Estado que cumplir y hacerse cargo de una serie de cuestiones. Lo veíamos esta semana con las lluvias y en otros momentos con los incendios. O sea, es una labor muy compleja y yo creo que ahí lo que hay que distinguir es que nosotros llegamos también al poder y en el caso del presidente Gabriel Boric se convierte en presidente de la República desde una fuerza nueva, precisamente porque hay un cuestionamiento social a lo que se venía haciendo. Entonces, yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista y quizás es lo que yo no matizo respecto de la crítica que creo que hay que sostener a la profundización del modelo neoliberal en distintas aristas o otra manera de verlo, la colonización empresarial de la política en Chile durante estos últimos 30 años. Entonces, cuando veíamos personeros que estaban en un partido y luego estaban en la AFP, claro, yo creo que esa crítica nosotros la tenemos que seguir sosteniendo. Entonces, cuando pongo el punto de la impugnación y la crítica me refiero a eso, sin embargo, ser gobierno es distinto y yo creo que siendo gobierno a nosotros se nos va a medir por lo que logremos hacer, ¿ya? Y creo que la agenda ha logrado avanzar en elementos relevantes como las 40 horas, como el royalty minero, que son políticas importantes que el gobierno ha logrado sacar ya adelante. Sin embargo, todavía nos quedan temas muy relevantes como la reforma de pensiones y la reforma tributaria y otras promesas también con las que se nos elige y el presidente Gabriel Boric llega al poder. Entonces, tenemos ese desafío y sobre quienes fueron de la nueva mayoría, hoy están en el gobierno, la exconcertación algunos. Yo reconozco absolutamente el trabajo que se está realizando y el presidente Gabriel Boric tempranamente tuvo que convocar porque nosotros sabíamos que no éramos mayoría, o sea, la alianza del Partido Comunista y el Frente Amplio no era suficiente en ningún caso si uno miraba los números de la primera vuelta y posteriormente de la segunda vuelta. Entonces, yo creo que son sectores con los que tenemos que trabajar, creo que especialmente el rol que ha cumplido el Partido Socialista ha sido muy relevante y no hay cómo negarlo, y creo que lo importante es que esas fuerzas también se comprometieron con un programa y con un presidente cuando asumen el apoyo en la segunda vuelta. Entonces creo que eso es lo que tiene que estar en el centro. Sobre eso me interesa un punto. Un viejo ex dirigente de la Concertación decía hace un tiempo atrás, decía, pero si en realidad hay un problema, si mira, si finalmente el Frente Amplio es la irrupción de una nueva generación, pero una nueva generación que se va a acomodar, que claro, llega pateando la puerta, el tablero, son súper distintos, empieza a pasar, ya no son tan distintos, después terminan fusionados, y es el cambio natural, generacional, etario, de rejuvenecer la política con una generación que viene 30, 40 años más joven que la élite, qué sé yo, que era de actualmente 65, 75 años, entonces ahora menos de 35, está perfecto, y no hay ningún problema. Entonces, él lo decía socarronamente. Entonces yo digo, pienso, por ejemplo, están en el gobierno, por lo tanto, tú mismo ahora estás valorando, que es el Partido Socialista, etc. Hay una ministra del Interior, Carolina Toa, que todo el mundo valora, que empieza a sonar como mínimamente presidenciable, más que mínimamente en realidad, que podría ser perfectamente una presidenciable, y entonces podría haber una primaria, y podría haber una primaria, y entonces Camila Rojas está, y su gente ahora en San Antonio, pegando unos afiches de Carolina Toa, no sé qué, y por alguna extraña razón no gana la ultraderecha, y gana Carolina Toa, y estamos en un gobierno con Carolina Toa presidente, y la izquierda autónoma, yendo a la identidad. ¿Ese horizonte te parece distópico? ¿Te parece probable? ¿Lo rechazas? ¿Qué te pasa? Porque eventualmente pudiera ser todo esto y estas debilidades también, en cierto caso convenios que tiene ese efecto, terminar que efectivamente esta generación muy impugnadora termine de verdad funcionar. No digo ni siquiera que si eso es malo o bueno, te lo pregunto a ti. Sí, a ver, me voy a referir después a la situación distópica, pero antes de eso a la situación del Frente Amplio. Yo creo que nosotros somos necesarios, yo creo que una izquierda
por fuera de los partidos tradicionales y que es lo que termina haciendo y haciendo el Frente Amplio, sigue siendo muy necesaria en Chile, por lo tanto yo creo que nosotros somos necesarios y que el partido único podría fortalecer nuestra posición en ese sentido. Y por lo tanto yo creo que es lo que hay que hacer. Me he ido convenciendo, soy muy honesta, no es algo que siempre haya creído así. Sí, me he ido convenciendo, como les decía al principio, en términos pragmáticos y también sustantivos de esta necesidad. En la visión distópica de lo que podría pasar, a mí me ponen un queso y Kast y siempre voy a elegir el queso. O sea, no, como yo creo que nosotros no tenemos igual sí, bueno. Acaba de tratar a la ministra del Interior. Quiero decirlo. No, la ministra, es que podríamos llegar a esa situación y yo creo que sería bien, probablemente ustedes también, ¿o no? O ustedes votarían por Kast versus Toa o por Kast versus, incluso pongamos a alguien de derecha, Desbordes. No, yo ya lo dije en la cosa. Nosotros ya estamos pegando ficha por Evelyn Matei, ¿no? Ya, eso es, yo puse a Desbordes, pero claro, entre Matei y Kast, yo creo que no, como, espero no tener que llegar a esa situación. Ahora, nosotros somos una alianza de gobierno, entonces, en la alianza de gobierno, efectivamente estamos con los partidos de elección. ¿Quién va a ser el próximo candidato? Bueno, todavía hay un margen no tan grande de tiempo, pero lo tenemos que analizar sin duda, y si vamos a primaria, y en esas primarias hay una candidatura del PC y o del Frente Amplio, y hay una del PPD y o del PS, vamos a apoyar a quien gane esa candidatura. O sea, lo digo aquí, lo firmo, yo voy a apoyar a quien salga de ese proceso, y no solo para la elección presidencial. Yo creo que nosotros tenemos que intentar ir juntos y que probablemente vamos a tener que generar una alianza incluso con la democracia cristiana, amarillos, las otras fuerzas que hoy no son parte del oficialismo, para determinar candidaturas en los gobiernos subnacionales, ya sean las municipales y gobernadores, y también en las parlamentarias y presidenciales. O sea, estoy diciendo que yo creo que vamos a tener que hacer esfuerzos para que eso sea así, porque se vienen 2 años de elecciones y en ese proceso evidentemente vamos a tener que tener esas conversaciones. Y si tenemos primarias o hay pactos por omisión, que son otra posibilidad, todos nosotros vamos a tener que estar disponibles, digamos, para hacer campaña por quien haya que hacer campaña, en un marco de acuerdo que deberíamos tener y donde básicamente uno también tiene programas e ideas que se ponen sobre la mesa. Estamos en un momento complejo y la derecha tiene una avanzada grande, entonces no creo que estemos en una posición en donde no tengamos que insistir nosotros también, fortaleciéndonos como Frente Amplio, pero donde vamos a tener que generar alianza, y nuestro único aliado no puede ser el Partido Comunista, porque a mí me parece lo más cómodo, sin duda, que creo que hacemos buen equipo, sin embargo eso no es suficiente. Y sobre la generación, eso me queda pendiente. Yo no creo que haya o sea, a mí no me gusta, y a lo mejor esto es demasiado personal, pero a mí no me gusta ese rollo tan generacional con el que se analiza este momento, porque si uno mira, bueno, no es solo que en el Frente Amplio los principales líderes tienen cierta edad, pero en el Frente Amplio también hay mucha gente que se vino descontenta de lo que estaba pasando en la Concertación, y esa gente no tiene mi edad. Entonces, yo creo que ponerle la chapa generacional, y quizá parte de nuestros líderes, o quizás es cómo lo comunicamos, termina entendiéndose eso, que es una generación simplemente la que irrumpe, pero yo creo que es mucho más que eso. Por eso también al principio defendía que yo creo que nosotros tenemos razones de existir, y muchos de nosotros y muchas de esas personas también que tienen edades distintas, vienen de procesos de movilización social durante los últimos 10, 15 años. Entonces, hay una lucha, hay una historia que yo creo que tenemos que defender, y lo pongo de nuevo en términos de defensa, que tenemos que defender, y por lo tanto demostrar también que, claro, somos capaces de gobernar, y somos capaces de seguir diciendo, pucha, estas son las cosas que en Chile creemos que no funcionan bien. Ahora, ¿vamos a poder avanzar en todas? Probablemente no, pero a mí me parece muy importante también que corroboremos que hay varias de ellas en las que sí se puede avanzar. En términos de defensa, te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Cómo es ser mujer, joven, y estar en el Congreso con personas que niegan la posibilidad de la igualdad de las mujeres, que niegan las violaciones a los derechos humanos, que niegan derechos fundamentales?
es terrible y mira, en la cuestión quizás etaria y de género era mucho más notorio en el periodo pasado, porque en el periodo pasado había personas que llevaban 30 años en el Congreso y yo tenía 30 años, entonces se sentía como, digamos, más la diferencia, la mayoría eran hombres, entonces se daba esa situación yo creo que para muchos de ellos fue raro que nosotros llegáramos y... O sea, tú naciste cuando ellos estaban empezando su primer periodo y llevaban 30 años en el Congreso, entonces... De hecho, después, tú naciste en el 91. 91. Claro. Y entraste a los 27 años. Sí, los cumplí el mismo día que asumí. Claro. Sí. Entonces eso era fuerte, digamos, Sí. ese choque. Yo creo que era más fuerte para ellos que para nosotros, porque además había todo un tema con la ropa, con los protocolos, con la estética. Entonces, y ya no era solo Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola, sino que éramos 30, 35, como entrando en esa misma situación, claro, un lote apañándose además. Entonces, duraron un poco apañándose, pero bueno. no, sí, pero yo lo estoy contando a todos y es lo grande. Pueden revisar nuestras votaciones y éramos la bancada más cuadrada en términos de voto. Entonces, en ese contexto, yo creo que eso era más fuerte en ese momento, como esa diferencia se sentía más en ese momento. Ahora todo lo demás, la negación al cambio climático, la negación de la violación de derechos humanos y tantas otras que hemos visto durante estos días, es mucho más fuerte en este Congreso. Y este Congreso no tiene tanto lo otro, porque este Congreso además estaba la regla de que no podían ser más de 3 periodos, entonces nadie lleva tanto tiempo en la Cámara. Entonces, como que de alguna manera hay mucha gente nueva, lo que a veces es una ventaja y otra es una desventaja, pero sí está la situación muy, muy dura, especialmente respecto de los republicanos, y la sala se vuelve un espacio muy hostil. Y casi todos los días que tenemos sala terminamos confrontados. Lo último ocurrió el otro día cuando se quiso que se leyera, bueno, se leyó finalmente el acuerdo, nosotros nos paramos, estuvimos con fotografías de personas asesinadas en la dictadura, con la diputada Lorena Pizarro, después pasó lo de la diputada Carmen Hertz, que Gonzalo de la Carrera pidió que se sacara de la solapa a su esposo. Entonces, es fuerte igual la situación de negación, y ayer además teníamos a la diputada Navellán señalando que la violencia sexual era un mito urbano. Y los seguimos mandando a ética y estamos agarrados hasta el moño, digamos, con esa situación y lo vamos a seguir haciendo, pero es bien insufrible la situación adentro, están muy crispados los ánimos, y yo lo que más lamento es que uno podría decir, bueno, todo esto es una performance, es una escena, que muchas pero veces, claro, uno está acostumbrado, no sé, por el Parlamento de los 90 habían ya confrontaciones, pero después igual... Pero yo creo que eso ahora no solo no aplica, sino que yo creo que hay gente en el Congreso, si tuviera una metralleta nos mataría. Esa es la situación. Esa es la sensación. Esa es la sensación, porque finalmente hay gente que defiende la dictadura y que probablemente está disponible para que haya otra dictadura. Entonces yo creo que eso es lo grave de que estemos en los 50 años y se estén dando todas estas situaciones de negacionismo y que hoy día son muy representativas del Partido Republicano, pero lamentablemente la U y RN tampoco juegan un rol muy distinto. O sea, el diputado Alessandri también dijo que él justificaba el golpe. Eso perfectamente puede significar que volvería a justificar un golpe ahora o en unos años más. Y por otro lado, RN el otro día defendían a Sergio Onofre Jarpa, pero a brazo partido, y no hubo ni uno solo que dijera, la verdad es que él fue parte del engranaje del régimen militar, no jugó un rol cualquiera, no era que iba pasando, sino que jugó un rol clave y por lo tanto tenía una responsabilidad social. Ellos defendían que después él había jugado un rol muy importante. Puede ser, pero no reconocer que también tuvo un rol importante en masacres que ocurrieron, como a mí me parece, y además le estaban pidiendo al presidente Gabriel Boric que pidiera disculpas. Entonces hemos visto cómo Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y los republicanos, en su versión más extrema, digamos, todo un coro de la derecha defendiendo el legado de la dictadura y el golpe y todo lo que pasó después. Entonces, claro, y dicen, no, si la violación de derechos humanos, pero evidentemente es parte de lo mismo. Algo no hemos hecho bien como sociedad, para poner Obviamente, súper, sí. no solamente echarle culpa al empedrado, que hay,
pero hay algo ahí que Para que fallado. resuene, porque digamos que los parlamentarios son muy sensibles a su constituyente, a las personas que lo eligen. Hay, digamos, suficientes personas con esas nociones como Sí. para que los parlamentarios se sientan cómodos levantando esa postura Absolutamente. sabiendo que van a ser reelectos, que van a tener apoyo popular. Y esa, yo creo que esa es la preocupación política mayor, Ujú. porque si fuera una persona digamos, Aislado. hablando por sus propios palos, bueno, no importa, pero significa que hay todavía en la sociedad chilena grupos que no valoran lo suficientemente la democracia y que están disponibles para repetir tragedias. Camila Rojas, diputada de la República, madre de familia. Bien. ¿Cómo ha San sido eso? Antonina. San Antonio. Sí. ¿Cómo ha sido tu hijo o hija chiquita? Sí, tiene 1 año 4. Ay, Yo Dios mío. yo la vi a Camila embarazada para la segunda vuelta. Y, vamos, unas cosas. Sí, ha sido muy bonito, obviamente no tan compatible los días más extremos del Congreso, pero yo veo a mi hija y se me olvida todo, aunque suene muy cliché, pero Sí. era real. No, la veo y obviamente digo, no. De hecho, me pasó que el 5 de septiembre, al otro día de la derrota, mi hija se estaba sonriendo. Entonces yo decía, hoy como al principio dije, oh, mi papá. Después dije, hoy no será republicana. Le saqué una foto, así que la guardé. Tenía poquitos meses ahí, pero sí. Muy bien. Gracias, Camila, por venir acá a 32 minutos. Esta emisión especial, ahí está arriba a disposición para que la puedan ver. Gracias, Camila. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.